Familia, amigos, pero muy buenos días. Qué gusto, qué privilegio, qué enorme privilegio tenemos ustedes y yo el día de hoy de poder compartir la verdad de nuestro Dios. Esperamos con mi esposa Piri se encuentren pero muy bien, que su salud esté bien y bueno, hemos tenido una semana un poco difícil por una afectación de un virus bastante agresivo. Ya estoy recuperándome. Yo le doy gracias a ustedes, los que han orado por mi salud, la salud de mi esposa, de nuestros hijos y nietos, etcétera. Y vamos a pedirle a Dios porque, saben, hay muchas personas, no solamente aquí en Bogotá y en Colombia, pero en muchas partes de fuera del país, que están afectados por virus bastante fuertes, bastante agresivos. Así es de que les pido que me acompañen y oremos a nuestro Dios por la salud de todos y también por ese tiempo de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Santo Padre, queremos darte las gracias por tu infinito amor y bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por la semana que finalizó. Gracias porque en tu bondad y misericordia pues hemos salido adelante. Gracias por este día, por este nueva oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra, Señor. Y queremos rogarte, Dios mío, por las personas que en este momento se encuentran en una condición vulnerable, afectadas por algún tipo de virus. Te pido de todo corazón, Señor, por la vida de todos los hombres y mujeres en esta tierra, por nuestra familia y por las familias de todos, para que aquellos que están afectados puedan recibir, Dios mío, la fuerza y fortaleza mientras se recuperan en su salud. Que tú uses, Dios mío, el medio que tengas en tu voluntad y corazón. Si es la medicina, Señor, que las medicinas surtan el efecto esperado, pero no dudamos que tienes el poder para levantarnos a todos nosotros de esas enfermedades. También por aquellas personas que están en medio de otro tipo de situaciones, de circunstancias difíciles, para que obtengan de ti la sabiduría y también la fuerza, la fortaleza y la esperanza, Dios, de que tú estás al control de todo y que tienes el poder de obrar en cualquier situación. Padre, queremos dejar este tiempo de aprendizaje en tus manos. Oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe y te pedimos con profunda devoción que afirmes cada verdad de este pasaje de hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a todos y todas las que están ingresando a este perfil. Como estaba orando, de verdad, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la semana pasada, continuando con la exposición del Sermón del Monte, comenzamos una pequeña serie que llamé Motivaciones Correctas, lo que Jesús estaba enseñando. Y la semana inmediatamente anterior compartimos acerca de la motivación correcta al dar. Hoy vamos a aprender la primera parte de la motivación correcta al orar. Y para eso vamos a examinar o a escudriñar lo que está en Mateo capítulo 6. Ubícate ahí, por favor, en Mateo capítulo 6. Vamos entre este domingo y el otro a examinar esos versículos. Hoy vamos a ver el primer segmento. Así de que vamos a leer en capítulo 6 de Mateo los versos 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Voy a leerlo como lo hago habitualmente, en la versión 60 en primer lugar, y luego lo compartiré en la versión Palabra de Dios para todos. La mayoría de versículos que soportan o que van a complementar este primer segmento, los leeré en esa versión Palabra de Dios para todos, para que lo tengamos en cuenta. Al final compartiré un versículo más que está en la versión 60, pero en su momento pues se las haré a conocer. Dice Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. Verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Estos mismos versículos del 5 al 8 en la versión Palabra de Dios para Todos los leemos de la siguiente manera. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. En ese segmento claramente Jesús nos muestra las maneras equivocadas de orar y la manera correcta. Citando de nuevo el versículo 5 y 6, Jesús dice, cuando oren no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido esa recompensa, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Al igual que la enseñanza de la semana inmediatamente anterior, Jesucristo está advirtiéndonos acerca de no ser como los hipócritas. La semana pasada compartía, ellos hacían las cosas simplemente para ser vistos, para recibir aplausos, para recibir la exaltación de las personas, y él tenía sobre todo en mente a los religiosos de la época. Recuerden que venimos tomando en cuenta este hilo conductor. Él siempre dijo que nuestra justicia debía ser mayor que la de los fariseos. Jesús entonces viene insistiendo que consideremos nuestras acciones externas como la base de nuestra fe interna y no caer en esa falsa espiritualidad que está centrada más en lo que la gente piense, en la reputación o en la opinión que las personas puedan tener de nosotros. Lo que Dios aprueba, recordémoslo bien, comienza siempre y debe comenzar siempre en el corazón. Los pensamientos y las actitudes son tan importantes como las palabras y los hechos a la hora de demostrar nuestra integridad y justicia. Recuerden que cuando escudriñamos el capítulo 5, el centro se podía definir con esas dos cosas que deben caracterizar a un hijo de Dios, a un siervo de Jesucristo, a un discípulo de Jesús: la integridad y la justicia a la manera de Dios. Lo decía la semana pasada, hacer el bien de manera que las personas alaben a Dios es algo que debe ser el centro de nuestra actitud. Lo que no es bueno siempre es dar con la motivación de ganarse los elogios de los demás. Jesús nos dijo la semana pasada que incluso deberíamos esconder que nuestra mano derecha o izquierda no sepa lo que da nuestra mano derecha. Así que Jesús aquí dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta ser vistos por los hombres. Todo esto está centrado lógicamente en algo que se llama egoísmo, donde la mirada necesita estar puesta en uno. El Padre dice que no honrará los actos de orgullo espiritual que estén disfrazados de actos de justicia. Muchas personas incluso pueden acabar orando por razones equivocadas. Y quiero decir a este respecto, porque hay muchas personas que cuando comienzan su vida cristiana, su relación con Dios, siempre dicen, yo no sé orar, yo no sé cómo orar, es que usted ora tan bonito, es que usted lo hace de una forma tan especial, pero la oración básicamente es eso, es decirle a Dios lo que está en nuestro corazón con nuestras palabras. No necesitamos rebuscar los términos
ni tratar de imitar las oraciones de otras personas o su forma de expresión. Lo veremos enseguida. Nosotros debemos orar desde el corazón. Lo que hay allí es lo que Dios quiere ver en nosotros y lo que siempre ve, de hecho, en nosotros. Quiero decirte que en cuanto a la oración, Dios no tiene hijos preferidos. ¿Saben? Alguna vez alguien me decía eso, me decía, es que pastor, usted está más cerca de Dios, así es de que ore por mí. No, nosotros estamos tan cerca de Dios como decidamos estarlo. Si tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu necesidad de Él te va a escuchar, tanto como a mí. No por el hecho de ser pastor o por llevar muchos años en el Evangelio, Dios va a escuchar a una persona más que a otra. Simplemente Dios ve el corazón y la intención del mismo. No hay hijos preferidos para Dios. ¿Saben? Hay familias donde hay hijos preferidos y eso es notorio, pero para Dios no hay hijos preferidos. Y Él dice que si vamos a Él nos escuchará. Me encanta lo que escribió el salmista en el Salmo 32, versículos 6 y 7. Si quieres, por favor, ubícate en ese pasaje tan hermoso del Salmo 32, versos 6 y 7. Y mira lo que dice este pasaje. Los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Qué lindo que aquí lo expresa el salmista con esas palabras. Amamos a Dios y bueno, solo Dios conoce la calidad de nuestro amor por Él y su palabra. Y siempre que vamos a Él, vamos con esa intención y con esa profunda convicción de que Él nos escucha en los momentos de angustia y como dice aquí, que en Él podemos refugiarnos, en Él podemos resguardarnos y Él nos libra, nos ayuda, nos protege, nos da la guía. Pero siguiendo el texto de Mateo, de Jesús dijo, no sean como los hipócritas, dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Había dos lugares específicos en los cuales los religiosos oraban en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús dice aquí, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. La sinagoga, desde luego, era el lugar donde ellos se reunían permanentemente para abrir los rollos. Recuerden que en esa época pues eran rollos donde estaba escrito todo lo que ellos mencionaban, los libros de Isaías, todo lo que eran los salmos, que era lo que principalmente ellos leían, muy poco obviamente de otros textos, pero ellos citaban con acierto muchas de las profecías, incluso que habían sido reveladas por medio de Isaías, en el ejemplo que acabo de dar. Entonces ellos leían grandes textos o largos textos y ellos oraban entonces allí delante de todos los que entraban a la sinagoga y siempre los fariseos obviamente hacían largas oraciones, como lo veremos en un segundo. Pero también era muy común que la gente hiciera oraciones públicas, digamos, en los lugares donde había mucha concurrencia, y lo hacían 3 veces al día. Por eso es que en el libro de Daniel leemos que Daniel 3 veces al día se postraba porque era una costumbre de los judíos. Ellos oraban a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde, digamos a nivel general. Y sigue siendo para el pueblo judío una práctica muy pero muy importante. Ahora, aquí en este pasaje Jesús dijo, ellos aman. Y vamos a ver por qué. No tanto porque quisieran tener esa intimidad con Dios. Ahora no estamos haciendo la regla general, pero era la gran mayoría de ellos. Por eso Jesucristo lo señala sin temor a equivocarse, porque ellos lo hacían, porque dice acá, querían ser vistos por los hombres. Ustedes recuerdan un texto que quisiera pues que examináramos, que tiene relación con esto. ¿Recuerdan el relato de Lucas 18? Vamos a leer en Lucas 18, del 9 al 14, y vemos aquí un ejemplo tácito de lo que Jesucristo está enseñando en esta porción, de cómo ellos oraban y mostraban una piedad y mostraban, ¿no?, que tenían merecimientos o que eran dignos de recibir una distinción especial de parte de Dios. Y en esta oración que vemos aquí en Lucas 18, del 9 al 14, pues vemos claramente lo que Jesucristo quiere enseñar, que es paralelo a lo que estoy compartiendo en esta mañana. En Lucas 18, del 9 al 14, dice el texto,
Había unos que creían que siempre hacían el bien. Miren esto. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Miren esto. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, miren esta forma de orar. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, dice Jesús, que hablando por supuesto del cobrador de impuestos, se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Acabo de leer ese texto en palabra de Dios para todos. Claramente vemos en este pasaje que esto gira en torno a aquellos que se creían muy justos como este fariseo. ¿Saben? Esta oración, en mi opinión, era un insulto a Dios. Confiaba en su propia justicia, estaba exhibiendo, obviamente, las razones por las que merecía ser tenido por digno, dice acá, ¿no? Dice el fariseo: no soy como los demás. No soy como los ladrones, como los injustos, los que cometen adulterio, o como este cobrador de impuestos. Estaba ahí justo al lado de él y en su oración tan piadosa estaba diciéndole a Dios: yo no soy como él. ¿Saben? Muchas personas a veces hacen uso de la oración de forma equivocada. Qué mal es que oremos como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial. Qué mal orar para echarle vaina, ¿no? Como decimos popularmente a la persona que está a nuestro lado. Qué mal orar de esa forma y más públicamente. Si está mal hacerlo en el secreto, mucho más está mal hacerlo públicamente, ¿verdad? De orar por la persona que está a nuestro lado, llámese mi cónyuge, mis hijos o mi semejante, y simplemente decirle a Dios: gracias que no sé cómo él. Qué mal esto. Pero este hombre se jactaba del cumplimiento externo, porque noten que dice: doy la 10ª parte de lo que gano, ¿verdad? No tengo acciones visiblemente reprobables delante de nadie. Pero por eso Jesús dijo: yo les digo que ese segundo hombre sí salió aprobado y no como el primero. Los fariseos y muchos de los religiosos, no solamente los religiosos, pero muchos de los judíos, quiero decir, tenían esa misma actitud. Bueno, la estaban viendo de sus líderes religiosos de la época y lejos de escuchar a Jesús, escuchaban más a estos hombres y por eso eran hombres con esa misma característica. Pero Jesús dijo de los fariseos y de los religiosos lo siguiente. Miren esto en Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Pobres de ustedes, dice Jesús, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Acabo de leer Mateo 23, 28, en la misma versión Palabra de Dios para todos. ¿Se dan cuenta? Es que, mis queridos amigos y amigas, no podemos engañar a Dios. No podemos tratar de impresionarlo con nuestra elocuencia, como lo veremos enseguida.
Dios ve nuestro corazón. Y por eso Jesús aquí hace ese contraste. No sean como ellos. No hagan como esas personas que tratan de impresionar a sus semejantes, a los oyentes visibles a su alrededor y a un Dios que realmente conoce el corazón. Dice Jesús, siguiendo el texto de Mateo 6, ellos ya tienen su propia recompensa. Aquí lo vemos en la parábola que compartí hace un momento de Lucas 18, del fariseo y el publicano, como Jesús dice aquí, será aprobado por Dios aquel que se humilla y reconoce su necesidad de Dios y que no exhibe nada como justo, ni siquiera él se reconoce como justo, sino reconoce que todo es de Dios y que no es digno siquiera de levantar. A mí me impresiona ese texto porque este hombre publicano ni siquiera levanta su mirada porque tiene temor a Dios y sabe realmente que Dios conoce su corazón. ¿Cuál es la recompensa? ¿De qué sirve, como lo vimos la semana pasada, ser exaltado por los hombres si somos humillados ante Dios? Y a mí me causa temor lo que dice aquí ese texto que vimos hace un momento, ¿no? El que se humilla recibirá honor, pero aquel que se cree mucho será humillado. Ya tienen su recompensa. Miren lo que dice Lucas capítulo 20, con relación a esto que estamos hoy aprendiendo. Lucas 20, del 46 al 47. Lo voy a leer en la misma versión Palabra de Dios para todos. Tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que muestre su autoridad y les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor, en las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se roban los bienes de las viudas y para disimularlo, hacen largas oraciones. Por eso Dios los castigará con más severidad. Tremendo, ¿no? Esto no necesita mayor explicación. Aquí dice claramente, ellos se muestran como muy justos, como muy piadosos, como realmente personas intachables. Se sientan en los mejores lugares, pero se roban los bienes de las viudas y hacen largas oraciones para disimular. ¡Wow! Ahora, vamos a ver el contraste en los versos 7 y 8 de Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Debemos encontrarnos con Dios. Miren la oración. Ahora, aquí no está diciendo el Señor que uno no pueda orar públicamente. Claro que podemos orar públicamente. Podemos orar juntos en el hogar. Yo puedo orar con mi esposa, con mi familia. Podemos orar con personas que profesan nuestra misma fe. Desde luego que lo podemos hacer. Pero cuando se trata de la oración personal, valga la redundancia, dice, entra en tu aposento. ¿Por qué Jesús dice, entra en tu aposento? Básicamente, para que no caigamos en la tentación de querer impresionar a nadie. ¿Saben lo que significa aposento en el griego? Aposento en el griego significa un lugar donde se guardaban los tesoros. ¿Qué significa esto? Creo que Dios o el Señor nos quería decir, en el lugar secreto con Dios encontrarás ese maravilloso tesoro de la comunión y de poder abrir tu corazón con libertad y acercarte a Él con tanta fe y con tanta certeza de quién es Él, que Él te va a escuchar. ¿No es hermoso esto? Entrar en un lugar secreto, no solamente en nuestra habitación. Nuestra habitación debe ser ese lugar en las mañanas. Pero si tú estás en alguna situación, en algún momento específico, busca un lugar a solas y ora a tu Padre que está en el cielo. Y dice aquí que tu Padre que escucha tu oración te recompensará públicamente. Bendito sea nuestro Dios. Pero dice también el verso 7 y 8 de Mateo 6, pero cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho,
tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que se lo pidan. En la versión 60 dice, y al orar no usen vanas repeticiones. La manera correcta de orar entonces es no usar vanas repeticiones. Es decir muchas cosas hasta sin sentido. Todo sale de la boca a veces, pero muy poco del corazón. Ese es el mensaje central de lo que quiere decir Jesús. ¿Saben qué decían, qué han dicho muchos rabinos? Quien es largo en la oración es escuchado, es una posición de algún rabino. Otro rabino dijo, cuando los justos hacen su oración larga, su oración se escucha. Y asimismo, una famosa oración judía comenzaba con esas palabras: bendito, alabado, glorificado, exaltado y honrado, magnificado y elogiado sea el nombre del Santísimo. No me estoy riendo, perdónenme, de la oración, pero miren todo esto que usan muchos, simplemente por decirlo. Ahora, el Dios verdadero, nuestro Padre que está en los cielos, no es impresionado por la longitud o elocuencia de nuestras oraciones. Según palabras de Jesús, no alarguen demasiado su oración, como los que no conocen a Dios, que creen que por mucho que hablen, Dios tendrá que hacerles caso. ¿Saben qué dijo Charles Spurgeon? Al orar, es mejor tener un corazón sin palabras que tener muchas palabras sin corazón. Me encantó esta expresión de Spurgeon. Así que la oración requiere más de nuestro corazón que de nuestra lengua. La elocuencia en la oración consiste más en un fervor, en un deseo profundo y con una fe sencilla. Cuando intentamos impresionar a Dios o a la gente, negamos entonces realmente que nuestra fe está centrada en Él. Deberíamos tener muy en cuenta el consejo que está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Charles Spurgeon dijo también lo siguiente: la verdadera oración es medida por peso y no por longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. La Nueva Versión Internacional, volviendo a la afirmación de Jesús, no usen vanas repeticiones. ¿Saben cómo traduce vanas repeticiones? Como balbuceando. Eso puede tener un sentido correcto de la palabra en griego que significa bla, bla, bla. Esa es la traducción del original. Menos bla, bla, bla y más corazón. ¿Y por qué razón? Dice Jesús, no tienen que hacer largas oraciones, no tienen que impresionar a nadie. A Dios no lo podemos impresionar, ya lo vimos. ¿Y de qué sirve impresionar a la gente? ¿Qué sentido tiene que la gente nos considere grandes o elocuentes oradores? No tiene sentido. No oramos, dice Jesús, porque su Padre sabe de qué tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿Saben? Nosotros no oramos para decirle a Dios cosas que Él no sabía antes de que se las dijéramos. Oramos para unirnos y apelar a un Dios amoroso que quiere que llevemos cada necesidad y preocupación ante su trono. Escúchame bien, la oración
no está diseñada para informarle a Dios de qué es lo que está sucediendo con nosotros o con nuestro entorno, sino para darle al hombre una vista o un reconocimiento de su necesidad, para humillar nuestro corazón, para emocionar nuestro deseo, para inflamar nuestra fe, para animarnos en la esperanza y para elevar nuestra alma al cielo y para recordarnos que ahí está nuestro papá, que escucha nuestras oraciones de día y de noche. Dice la palabra del Señor, que Él escucha a aquel que clama a Él de día y de noche. La próxima semana estaremos examinando entonces los versículos donde Jesús nos enseña la forma correcta entonces de orar. En contraste con una oración ostentosa o una oración irreflexiva, Jesús dice, ustedes deben orar así. El Padre Nuestro, como lo veremos en 8 días, es un modelo, pero no es algo que debamos repetir simplemente por repetir, sino con un sentido espiritual y con una profunda, como lo dije antes, vehemencia y un corazón rendido y crédulo de aquel a quien nos estamos dirigiendo. Para terminar, quisiera leer esta afirmación, una última afirmación de Charles Spurgeon. Cristiano, mira hacia arriba y regocíjate. Siempre hay un oído abierto para una boca abierta. Siempre hay una mano lista cuando hay un corazón listo. No tienes más que clamar y el Señor oirá. Es más, antes de que llames, Él responderá y mientras estés hablando, Él oirá. Entonces, no seas tardo en la oración. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial y por recordarnos, Señor Dios, lo que es bueno y agradable ante tus ojos, ante tu corazón, Señor. Gracias por recordarnos hoy, Señor Dios, que lo más importante, como dijo Charles Spurgeon, es tener un corazón lleno de ti, Señor, un corazón tal vez con pocas palabras, pero con todo el deseo de intimar contigo y no tener demasiadas palabras, Señor, que no tengan un corazón crédulo y un corazón rendido a ti. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a no caer en esa tentación de impresionar a nadie con nuestra forma de orar. Más bien que veamos este privilegio enorme de entrar a nuestro aposento, de encontrar un espacio, de encontrar un lugar y sobre todo de buscar ese momento para estar contigo en la intimidad de la oración. Guárdanos de caer en ser repetitivos, en simplemente orar por rutina, orar simplemente por no dejar de hacerlo y más bien verlo como esa bendita y maravillosa oportunidad de dirigirnos a aquel que está en los cielos, aquel que atiende cada oración, como dijo también Jesús nuestro Salvador, aquel que está allí para escuchar nuestro corazón. Ayúdanos para que cada oración realmente salga de lo más profundo de nuestra oración y aún si no tenemos palabras, que sea nuestro espíritu compungido y nuestro corazón rendido el que se acerque a ti. Gracias por este enorme privilegio de la oración, porque no importa el lugar, no importa el momento, no importa la circunstancia, siempre estarás ahí en tu trono, siempre estarás allí para atender nuestra oración y responderla conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, en 8 días compartiré la segunda parte de esta enseñanza, motivaciones correctas al orar. Recuerda que entre semana estamos en los grupos de estudio bíblico. Puedes hablar conmigo por el interno, con mi esposa Pili. De verdad que es un privilegio poder compartir esas enseñanzas. Recuerda que también aquí por Facebook y por el perfil de Instagram diariamente colocamos contenido de la palabra de Dios que nos estimula a seguir creciendo en su conocimiento. Como siempre te invito, te animo, comparte esas enseñanzas
entra al canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia, donde están las otras enseñanzas. Hoy mismo, mañana subiré esta enseñanza a este canal mencionado. Y la idea, como lo digo repetidamente, es que podamos difundir juntos esta verdad del Señor. Si tú deseas ser parte y apoyo para este ministerio, de verdad que tus ofrendas, tus donaciones son para nosotros muy importantes. Así es de que te animo a hacerlo. Si quieres hacerlo, escríbeme por el interno. Es de gran bendición para nosotros. Disfruta de este resto de día, domingo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Estamos orando por ti, como lo hicimos al comienzo, para que el Señor siga obrando en tu vida y a través de ella. Nos vemos entonces en esta semana, en los tiempos de meditación bíblica, y el próximo domingo espero verte por este mismo espacio o YouTube para seguir aprendiendo del Señor. Un fuerte abrazo de parte de mi esposa y del mío propio, y de nuevo un excelente día. Cuídate mucho.